Estación 91.1. Hola ciudadanos que nos escuchan. Ha empezado el programa que les informa las noticias que están pasando en todo el mundo. Bachi Noticias. Esta vez te traemos toda información sobre lo que está sufriendo en este momento los países de Europa. Para esto vienen a este programa dos personas que tienen información sobre lo que está pasando. El compañero Kevin Guadarrama y la compañera Jocelyn Pacheco Adame. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Muy bien, gracias. Está bien, me alegra. Primeramente, cuéntenme cómo se originó este conflicto bélico. Bueno, primeramente para entender un poco de lo que fue la Primera Guerra Mundial, tendríamos que hablar sobre las causas más importantes que destacaron en este acontecimiento. Y entre ellas destaca el afán imperialista, nacionalismo y antagonismo económico entre las naciones, que data que durante el siglo XIX las diversas potencias europeas habían conquistado amplios territorios fuera de Europa, en busca de colonias que aumentaran su poderío político y económico. El desarrollo industrial que habían experimentado los países europeos los llevó a disputarse mercados coloniales para tener de dónde vender sus productos, ya que en cada nación la propaganda nacionalista se radicalizó resaltando la identidad nacional frente a las potencias vecinas. Y de este modo, los gobiernos desviaron la atención de sus pueblos a los conflictos internacionales con sus rivales, que fue a comienzo del siglo XX, donde prácticamente ya no quedaba ningún territorio sin haber sido conquistado antes, por lo que las ambiciones imperiales se volcaron sobre los territorios ocupados ya por otros países. Y esta situación sumada al creciente nacionalismo que experimentaba cada nación en particular, hacía que cada pueblo buscara ante todo su propia grandeza, preocupándose para ello de tener su poder a cualquier precio. Por este motivo las naciones miraban con recelo y surgieron innumerables conflictos, entre ellas los que fueron preparando sin querer un ambiente de guerra en Europa. Como por ejemplo podemos citar que Francia se encontraba preocupada por el creciente poderío de Alemania. Y otra de las causas más importantes fue el crecimiento económico de Alemania, que básicamente aquí no hay mucho que decir, ya que no fue algo muy extenso. Entonces Alemania experimentó una acelerada industrialización. Francia y el Reino Unido vieron este crecimiento económico como una amenaza para sus propios intereses. Otra de las más importantes fue la exaltación de los nacionalismos, donde el nacionalismo generó tensiones entre alemanes y franceses que habían perdido Alsacia y Lorena en Austria-Hungría, claro. Otra de las más importantes que podemos destacar en estas causas fue el armamentismo y el sistema de la paz armada, ya que la situación de tensión llevó a las potencias a iniciar una carrera armamentista. Los estados aumentaron su gasto en armas, extendieron el servicio militar y promovieron sentimientos patriotas desde las escuelas y los medios de comunicación, ya que entre el año de 1871 y 1914 las potencias europeas no tuvieron grandes conflictos entre ellas. Pero sin embargo los países europeos sabían que para conservar sus colonias y conseguir nuevas conquistas era necesario tener un gran armamento y un ejército preparado para que los respaldara. Ahora mencionaremos unos de los antecedentes más importantes que mantuvieron un lugar importante en la Primera Guerra Mundial. Uno de los antecedentes del que más fue hablado fue la Primera Guerra de Movimiento, ya que una vez declarada la guerra a Francia, los alemanes idearon estrategias para evitar la guerra simultánea en dos frentes, es decir, contra los franceses en el oeste y contra los rusos en el este. Pusieron en práctica un viejo plan que habían elaborado por un general
de alto rango. Esto fue en el año 1905. Este consistía en atravesar la neutral Bélgica y dirigirse hacia el sur y penetrar Francia dando un rodeo para el oeste para acercar a París. La idea era que el ejército francés fuera derrotado en 6 semanas y luego dirigirse rápidamente al frente oriental y pues así vencer a los rusos antes que pues hubieran logrado movilizarse por completo. Otro de los antecedentes que fueron más importantes pues fue la Guerra de Trincheras, que data del año 1915 a 1917. Estas trincheras se extendieron en forma paralela desde Suiza hasta el Mar del Norte, abarcando hasta una longitud de 800 kilómetros, tan cercanas unas de otras que a veces pues solo una docena de metros separaba uno de frente de otro. La vida de los soldados de las trincheras era terrible, se vivía bajo una tensión nerviosa y pues muy grande. Al escucharse constantemente el ruido de los cañones, los soldados terminaban por ensordecer sin saber qué sucedía en el frente. La lluvia inundaba las trincheras y pues llegaba el agua en ocasiones hasta la cintura de los soldados, con toda la secuela de enfermedades que pues a ellos les rodeaba. Otro antecedente fue la guerra en otros frentes. Comenzada la guerra, pues los bloques en pugna quedaron conformados por países europeos y por otros no europeos, que llevaron la guerra a otros frentes. Cada bando trató de conquistar nuevos aliados y luchar en otros territorios para romper el equilibrio al que se había llegado dentro de Europa. De esta manera, dentro de los principales episodios que se pueden mencionar en otros frentes no tradicionales, encontramos la lucha acerca de los Balcanes, en donde los ingleses lanzaron un ataque en la península de Galípoli en contra de los turcos con el fin de ganar acceso a los Dardanelos y establecer así un contacto directo con Rusia. En esta batalla los ingleses sufrieron una grave derrota. Y por último, pues fue la guerra submarina, ya que desde el principio de la guerra se tenía la plena confianza que el bando ganador sería aquel que contara con una fuerte economía, industrialización y pues buen armamento. De ahí las potencias aliadas, especialmente Inglaterra, pues decretaron un bloqueo total de las costas alemanas para darles así toda la comunidad e intercambiar con ultramar. Se buscaba que sufrieran la falta de materias primas para construcción de su armamento y pues de sus alimentos de la población. Muchas gracias, Kevin. Volvemos después de un corte comercial. Estaban los tomatitos muy contentitos cuando llegó el verdugo a hacerlos jugo. que me importa la muerte, dicen a coro. Si muero con decoro en los productos del fuerte. El puré de tomate del Fuerte le da más de 2 kilos del mejor tomate concentrados en cada kilo de puré. Puré de tomate del Fuerte, el auténtico etiqueta negra. Hola, ya estamos de vuelta. A continuación, nuestra compañera Jocelyn nos va a explicar las consecuencias que traerá esta guerra. Bueno, pues hasta ahora esta guerra ha sido la más devastadora. Por lo tanto, nos puede dejar muchas consecuencias. Una de ellas es una cantidad impresionante de muertos, así como de viudas y huérfanos, también de aquellas personas mutiladas, desaparecidos. Bueno, esto es demasiado devastador. Obviamente que traerá consecuencias económicas, pues hay muchos gastos militares para armamento, tecnología, etc. Por esta crisis tienen que hacer frente a los pagos por las materias primas prestadas por otros países. Entonces esto genera una hambruna y dificultad para reconstruir todo aquello afectado. En consecuencias políticas puede que desaparezcan imperios como es el turco. Al ser Estados Unidos uno de los máximos proveedores de todas estas materias primas, pues para ellos ha sido
uno de los mejores años en cuanto a economía. Y bueno, estas son algunas consecuencias de las que estamos viviendo. Aún falta lo que puede pasar después. Bueno, con esto finalizamos. Muchas gracias, Jocelyn, Kevin, por participar. Esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias.